A continuación, para dar por inaugurado pues, este evento, o mejor dicho, pasaremos directamente a nuestro primer conferencista, eh, que tenemos al ingeniero Jorge Cisnero Gallegos, con el tema Aspectos principales en la actualización del código NEC SE-CG, Cargas Generales 2024. El ingeniero Jorge Cisneros Gallegos estudió mediante una beca otorgada por el Reino Unido una maestría en la disciplina de Ingeniería Estructural Avanzada en Londres. Se graduó con distinción summa cum laude en la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador como ingeniero mecánico. Como ingeniero estructural ha buscado incrementar la seguridad de la sociedad frente a sismos y terremotos, aplicando estrategias de diseño, construcción y evaluación de estructuras a nivel nacional. Aprendió metodologías de ingeniería estructural contra incendios en el Reino Unido, mismas que ha aplicado en proyectos en Ecuador. Actualmente se encuentra estudiando inclusive una maestría en ingeniería de incendios en universidades de Edimburgo, en Escocia, en Suecia, Bélgica, mediante la que ha profundizado su entendimiento sobre estrategias de diseño de estructuras expuestas a incendios. Una de sus grandes aspiraciones es la de transferir sus experiencias y técnicas de diseño, algo que ha realizado en el área de la ingeniería estructural. Como docente en la Universidad Católica del Ecuador, sede Quito y Manabí. Es presidente del Comité Técnico Especializado para la Actualización de la Norma Ecuatoriana de la Construcción, capítulo de Cargas Generales. Ingeniero y máster Jorge Cisnero Gallegos, bienvenido. Listo, muchísimas gracias. Adelante, ingeniero Jorge Cisnero Gallegos. Listo, muy buenos días. Buenos días, Daniel. Buenos días a todos quienes conforman el Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí. Y buenos días a todos quienes están conectados en esta sesión. Em, ¿Le parece, Daniel, si es que hago la presentación de una vez o hay algún tema que topar antes? Puede continuar, distinguido ingeniero. Ahí creo que se está viendo. Muy bien. Listo, entonces me presento, mi nombre es Jorge Cisneros Gallegos, creo que en la introducción ya dijeron varios temas sobre mi experiencia, sobre mi formación y el tema que vamos a topar hoy son justamente los aspectos principales de la actualización de la NEC, en particular el capítulo de cargas generales. Es un trabajo que hemos venido realizando en conjunto a nivel nacional desde hace unos 3 años ya. Y el día de hoy vamos a topar en particular el tema, el capítulo de cargas generales para ver qué nomás se ha ido actualizando y bajo qué lineamientos hemos tratado de actualizar esta normativa. Entonces, en la agenda de esta sesión vamos a topar sobre la estructura general del capítulo de cargas generales. Vamos a hablar sobre cuáles son los temas de cargas gravitacionales que existen en esta NEC, cargas hidráulicas e hidrodinámicas que hemos incluido, un nuevo capítulo, bueno, no es un nuevo, pero es una ampliación del capítulo de fuerzas de viento, y aquí sí viene un capítulo nuevo que es la ingeniería estructural para casos de incendio. Haremos un poco más de énfasis en este último tema. Y finalmente toparemos algunas perspectivas y ofreceremos algunas conclusiones para abrir una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, ¿qué contiene la estructura general de esta NEC? ¿Sí? De estas cargas generales. Y vamos a topar la ampliación sustancial que hemos llevado a cabo de este capítulo. Entonces, empezamos con un nuevo nombre. Antes, en el 2015, este capítulo se llama Cargas no sísmicas. Y básicamente el enfoque principal era sismos, obviamente por el contexto de la actualización que se dio mucho más énfasis al sismo y antes de eso no había una normativa nacional robusta en cuanto a sismos. Entonces, obviamente el énfasis era este contexto nacional. Sin embargo, había poco énfasis a otro tipo de cargas que conforme han pasado los años uno puede darse cuenta que también son un caso de diseño. Solo con ver el título ya podemos entender rápidamente que
el enfoque principal de toda la NEC era los sismos. Ahora hemos cambiado el nombre a cargas generales. Y este cambio de nombre tiene un significado por el que hemos hecho, ya que agrupa varias cargas que pueden controlar el diseño en ciertos casos. Sí, por ejemplo, tenemos cargas de vida permanentes, eso es lo mismo que hemos venido hablando. Pero como ya empezamos a hablar un poco sobre cargas hidráulicas, hidrostáticas, fuerzas de viento y cargas que se dan con los incendios, vamos a poner ahora requisitos de resistencia, rigidez, de servicio y de integridad estructural dentro de toda esta normativa. Sí, entonces es una ampliación que tiene un significado y se ve reflejado en el nombre. Algo muy importante que hemos topado aquí es una clasificación de edificios y otras estructuras que va a ser coherente con el diseño sismo resistente. Sí, antes tenemos un diseño sismo resistente, una ampliación, una sección bastante ampliada, pero ahora estamos uniendo todas las categorías de diseño de edificios y otras estructuras para poder tener una conversación entre los diferentes capítulos. Topemos ahora cargas gravitacionales. Vamos a ver que hemos ampliado también las cargas permanentes y cargas vivas que se pueden dar en el diseño. Entonces, cargas muertas tenemos algo muy similar a lo que veníamos manejando, pesos y materiales comunes, cubiertas y jardines verdes ajardinadas. Hemos incluido esta nueva tabla, ya que en la actualidad la arquitectura hemos visto un movimiento hacia la arquitectura verde, arquitectura sostenible, y de esta manera podemos quitar un poco esas subjetividades, esos vacíos que podemos tal vez encontrar cuando tenemos arquitecturas novedosas. Los materiales usados en la industria nacional, esta tabla es la misma que tenemos anterior, de la otra NEC. Y en cargas vivas hemos ampliado la tabla de ocupación. Básicamente hemos tomado varias como referencia la AC7 y y su tabla de cargas vivas, pero le hemos trasladado a nuestra realidad. Entonces, en ese sentido, tenemos guías para cargas de impacto, garajes, grúas, y también tenemos la opción de hacer reducciones de estas cargas vivas en ciertos casos puntuales. También cuando estemos hablando de diseño para cargas vivas, vamos, vamos a diseñar para edificaciones que ya son mucho más grandes, que tal vez necesitan otro tipo de cargas, por ejemplo, en estadios, coliseos, etcétera. Y ahí tenemos asientos, tal vez paneles solares, igual para arquitectura sostenible, peldaños como tenemos escaleras un poco más especializadas, etcétera. Vamos ahora a enfocarnos un poco más a los capítulos que hemos ido ampliando en esta actualización de la NEC, y prácticamente es de cargas hidráulicas e hidrostáticas. Entonces aquí hablamos de inundaciones, de edificaciones cerca de escarpes, a quebradas, y nosotros estamos en una sociedad que construimos frente a peligros geográficos durmientes. Sí, por ejemplo, eh, tenemos lares, tenemos aludes, etcétera. Y lo importante aquí es, dentro de la NEC, es enfatizar que es necesario entender el peligro que estamos enfrentando y la frecuencia con la que nuestros edificios pueden estar sujetos a estos peligros. Entonces, en base a eso, se ha requerido que el diseño y la construcción de estos edificios sea el adecuado, ya que estamos siempre en estas áreas expuestas a peligros como acuíferos superficiales, ríos, mares o lares o taludes, como hemos visto algunos casos que se han dado en la sierra del país. Un capítulo particular de esto, un bueno, subtema más bien dicho, sería la prevención de inundaciones. Sí, esto es muy importante ya que cuando el agua entra en contacto entre la cimentación u otros elementos del edificio, hay un tema particular que sucede aquí y se detalla a rasgos en este capítulo. Cargas por oleaje hemos incluido ahí, o las rompientes, y todo para prevenir que se den estas inundaciones, que las inundaciones, más bien dicho, causen estragos a nivel estructural. ¿Sí? Hay algunos temas que están incluidos como velocidades de inundación y cargas hidrodinámicas. Por ejemplo, una de las grandes innovaciones de esta NEC es que se han incluido categorías de zonas de inundaciones para el país.
Y en cada una de de estas zonas se va a tomar de referencia la altura de las olas. Sí, según la altura de las olas de donde se esté diseñando, vamos a tener diferentes requerimientos en las cimentaciones y vamos a hacer referencia también a datos del Instituto Oceanográfico de la Armada y también al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Entonces, esta ampliación de la NEC es algo que aplica directamente conceptos, pero en nuestro país, ¿sí? En nuestras zonas que requieren de estos requerimientos. En cuanto a las cargas de viento, hemos ampliado una sección con varias metodologías adicionales. Anteriormente tenemos una parte de cargas de viento, pero ahora hemos permitido la aplicación de diferentes metodologías, ¿sí? Para que sea una determinación de cargas más robusta. Entonces, existen varios procedimientos que hemos actualizado en esta normativa y varios de estos son básicamente utilizados para calcular las fuerzas de viento de diseño. Entonces, por ejemplo, lo que hemos tratado de imponer aquí es que estas fuerzas le resista un sistema principal de resistencia de fuerzas de viento, valga la redundancia. Algo muy similar a lo que sucede con cargas sísmicas. ¿Sí? Sin embargo, hay edificaciones, hay algún tipo de estructuras en los que la carga sísmica no va a ser tan crítica frente a una carga de viento. Esto igualmente nos servirá para diseñar edificaciones, pero también componentes y elementos de revestimiento. Por ejemplo, fachadas, por ejemplo, algunos elementos arquitectónicos que estén expuestos al viento. Eso va a ser muy importante poderlos diseñar de una manera adecuada. Y para eso necesitamos definir las cargas de una manera correcta. Entonces, existe un método simplificado que se ha incluido en esta actualización de la NEC, un método analítico que es un poco más avanzado, que se abarca las estructuras que no entran dentro del campo del método simplificado, y un método de túnel de viento en caso que haya alguna necesidad de hacerlo. La idea de incluir el método de túnel de viento es que se permita la innovación. Si es que hay algo que no se haya topado dentro de estos dos métodos, se pueda generar las cargas y el perfil de presiones que se genera en el edificio mediante un túnel de viento. Entonces, de esta manera, no solo se permite la innovación tecnológica, sino se trata también de integrar a la academia, se trata de integrar a investigaciones para poder trabajar de una manera compatible entre todos. Se ha incluido también mapas de viento para el Ecuador y esto es también una inclusión bastante interesante. Y tenemos mapas de diferentes periodos de retorno y diferentes grupos de estructuras y son mapas de isotacas, es decir, en las que las velocidades de viento se agrupan líneas en igual velocidades de viento. Y algo así nosotros podemos observar también que existe en el enlace 7, por ejemplo, pero ese método está aplicado simplemente para los mapas de Estados Unidos. Ahora tenemos mapas de viento para el Ecuador y el método desarrollado en la NEC ahora incluye estas curvas de viento a nivel nacional. Pasemos ahora al capítulo final de la actualización del NEC, que se trata de la ingeniería estructural para casos de incendio. Y esto es básicamente un caso de diseño a considerar. Empecemos hablando de por qué hemos incluido esto. Y a nivel mundial es un peligro que ha venido cada vez más y más tomando conciencia a nivel mundial. Recién vimos, por ejemplo, en Valencia, un incendio en un edificio residencial que destruyó varios pisos. En Madrid hemos visto igual algunos edificios como este de aquí, que el incendio se pasa de piso a piso. Y a nivel mundial también en Londres, por ejemplo, hay el incendio de Grenfell en el que básicamente el incendio se expandió desde un piso, desde una cocina, a través de la fachada y se expandió a todos los pisos del edificio. Entonces es un peligro latente a nivel mundial. Estos son solo tres casos que entran en la diapositiva, pero
en las noticias habrán podido ver edificios en Dubái, en Emiratos Árabes, edificios muy altos en los que eh, mm, igualmente hay algún elemento que se prende en fuego y a través de fachadas se expande y abarca múltiples pisos. Lo mismo ha sucedido, por ejemplo, en el caso de las Torres Gemelas. A raíz de eso, en los Estados Unidos ha venido una ola de actualización, de investigación para entender cómo funciona este fenómeno. Entonces, tanto en los Estados Unidos como en Europa ya hay una tecnología y hay unos conceptos que se han venido desarrollando y que los vamos a aplicar para proteger nuestras vidas. Entonces, este peligro se da básicamente por el uso de nuevos materiales. Por ejemplo, ahora vemos también con la arquitectura sostenible el uso de paneles solares en fachadas, paneles de solares en cubiertas, en techos, y también el uso de materiales en fachadas como estos aluminios compuestos, aluminios compuestos por elementos de steel frame con paneles de aluminio y adentro tienen algún tipo de aislamiento, pero muchas veces de ese tipo de materiales no está muy bien entendido cómo funciona. Y innovaciones arquitectónicas que vemos a nivel mundial, pero también vemos a nivel de país, a nivel de nuestras ciudades en todo el país. Hay innovaciones arquitectónicas que están empujando hacia más allá, empujando los límites de lo que se considera seguro en cuanto a incendios, de lo que tradicionalmente se podía tener. Entonces, ¿qué es la ingeniería estructural para casos de incendio? Entonces, esta ingeniería estructural lo primero que hay que entender es una ciencia interdisciplinaria. ¿Sí? Entonces, tenemos la ingeniería estructural, ingeniería mecánica, la ingeniería de incendios y la unión de esas tres ingenierías, de esas tres disciplinas, es la ingeniería estructural contra incendios. Entonces, vamos a tomar criterios de estas tres para entender el comportamiento térmico y mecánico de las estructuras, obviamente expuestas a temperaturas extremas que se generan en los incendios. Entonces, esto consiste en entender cuál es el incendio de diseño, básicamente de un análisis de ocupación, de riesgo, algo muy parecido a lo que manejamos cuando hacemos cargas vivas, por ejemplo. Vemos qué ocupación tiene esta zona, qué peligro de riesgo tiene, qué riesgo puede tener esta zona para incendios y así sucesivamente. Y de esa manera podemos desarrollar curvas de incendios en las que pueden ser incendios tipo flashover, incendios localizados, curvas predefinidas de estándar, curvas paramétricas y también modelos avanzados, nuevamente para análisis, diseño basado en desempeño, cuando estemos empujando más allá los límites de lo que está establecido en la normativa. Entonces, este incendio de diseño podemos entender que transfiere calor a la estructura y lo hace ya que aumenta la temperatura del ambiente y esto genera un aumento de temperatura en el material, ya que aumenta la energía térmica, perdón. Entonces, ¿mediante qué métodos lo hace? Mediante conducción, convección y radiación, ¿cierto? Principios físicos que vamos a aplicarlos en estos casos de incendio. Entonces, este fenómeno es algo que ocurre a lo largo del tiempo, es un fenómeno dinámico, pero esta transferencia de calor hace que disminuya la resistencia de la estructura y los materiales pierden capacidad de carga. Y aquí es importante señalar que tanto el acero como el hormigón pierden capacidad de carga, pierden propiedades, sus propiedades se degradan. Existen modos de falla propios del incendio en estructuras de acero y en estructuras de hormigón. Entonces, aquí muchas veces pensamos que simplemente con realizar estructuras de hormigón estamos cubiertos, pero existen modos de falla que también afectan al hormigón y pueden comprometer la seguridad estructural de nuestros diseños. Entonces, la nueva NEC de cargas generales, lo que busca es proteger vidas frente a estos incendios. Y aquí lo interesante es que también hemos aplicado, más que nada, implementado modelos simplificados para que puedan ser aplicados de manera rápida y masiva en hojas de cálculo, de una manera muy simple, para que se pueda aplicar, para que esto tenga una aplicación práctica en la vida real.
Esto busca incrementar el nivel de seguridad y a la vez optimiza el uso de materiales aislantes. Optimiza el uso de materiales aislantes como por ejemplo mortero proyectado, pintura intumescente, incluso el mismo hormigón o madera en ciertos casos. Y lo que hemos puesto aquí es los tiempos de resistencia requeridos según la ocupación de cada edificio. Y esto también elimina la subjetividad y vacíos normativos que existen entre diferentes localidades, en diferentes municipalidades. Hemos eliminado esa subjetividad y de esa forma tenemos una normativa a nivel nacional. Actualmente, esta parte es un complemento también de la parte de la NEC SE de acero, ¿sí? Porque es la que, si bien le hemos dado un poco más de énfasis al diseño estructural contra incendios de estructuras de acero. En cuanto a lo que hemos hablado, creo que es un buen momento para hacer una pequeña recapitulación y perspectivas de sobre qué se ha hecho en estos años. Entonces, la actualización de este capítulo ha sido un cambio sustancial en la NEC, sustancial en su forma y en su fondo. Entonces, ha sido elaborado para complementar la versión anterior. No es que estamos borrando todo lo que existía antes y estamos haciendo algo totalmente nuevo, sino que estamos complementando la versión anterior. Hay muchas cosas que se mantienen de antes, de lo que nosotros ya conocemos de nuestra NEC de cargas no sísmicas. Ahora, las cargas generales va a complementar esta versión anterior. Hemos ampliado estos casos de diseño que hemos hablado el día de hoy para aumentar el nivel de seguridad a un nivel de seguridad base, que todos tengamos ese nivel de seguridad en diseño en acero, en hormigón, madera, en diseño de viviendas y así sucesivamente. Y estos nuevos casos de diseño hemos tratado de adoptar metodologías pensadas en la aplicación masiva. Justamente no nos sirve de nada hacer un salto tecnológico que no sea aplicado en nuestra industria nacional. Siempre es importante regresar a ver hacia dónde estamos, dónde está nuestra industria nacional y hacia dónde queremos ir. La única forma de hacer esto es pensar en la aplicación masiva de estas metodologías. Y aquí es muy importante el entendimiento entre autoridades, diseñadores, constructores y clientes, que objetivo debe ser salvaguardar las vidas. Y con estas cargas generales estamos proveyendo al menos la base para que el diseño tome en cuenta todos estos casos de carga. Eso es todo en cuanto a las perspectivas, la actualización de la NEC de cargas generales y quisiera agradecer al Colegio de Ingenieros Civiles en este evento de recordación o de recuerdo, perdón, al sismo del 16 de abril. Y para finalizar, he sido Jorge Cisneros Gallegos, ha sido un gusto poder compartir con ustedes y quisiera saber si es que ahí tenemos algún tipo de preguntas o si hay algún espacio para preguntas, si me pueden confirmar ahí. Así es, ingeniero. Eh, Tendremos hasta aproximadamente las 10 de la mañana con usted. Eso significa tendremos tal vez unos 15 minutos que pudiéramos evacuar alguna pregunta, para lo cual la pueden escribir en el chat, ya tenemos algunas allí, o levantar la mano y le daríamos paso, ¿no? Bueno, pregunta Paulina Vera, ¿bajo qué normas se deben ensayar los materiales de construcción para saber si tienen resistencia al fuego? Perfecto, ahí tenemos algunas normas europeas, básicamente porque normas locales no tenemos y son las normas 13801, me parece que es, no las tengo en la mano, pero es un conjunto de normativas que, que determinan cómo se debe ensayar, los equipos que se deben utilizar, las curvas de temperatura a las que se debe aplicar y cuáles son los resultados esperados. Todo eso está incluido en la normativa, en la actualización. Y es una pregunta muy importante, ya que nosotros podemos diseñar todo lo que querramos, ¿cierto? Podemos diseñar todo muy bonito, con nuestra curva de fuego súper bien hecha, pero al final, si es que aplicamos un producto que no sabemos cómo se va a comportar, hay esa desconexión nuevamente entre la intención de la NEC y la realidad nacional. Entonces, es una pregunta muy válida que está incluida también en las partes de la NEC. Muchas gracias.
Muchas gracias a Paulina también por su pregunta. Pablo Caiza pregunta, ¿cómo se consideran las cargas por jardines verticales? En la nueva NEC hemos puesto una tabla en la que tenemos diferentes tipos sí, de jardines, y hay una parte que es jardines verticales, y vemos básicamente jardines verticales. Siempre tenemos que ver hacia dónde se está aplicando la carga, o sea, quién está soportando ese peso, pero lo importante de saber eso es que antes no sabíamos a ciencia cierta cuál era el peso que estaba soportando la columna, soportando las vigas de donde cuelgan los jardines, pero ahora lo importante de este capítulo es que ya sabemos exactamente cuánto es de carga que se debe soportar. Entonces, básicamente es tomar el dato de la tabla, ver cuánto es de ese peso que nos da la tabla de la NEC y aplicarlo a nuestros elementos estructurales que van a soportar ese jardín vertical. Muchas gracias. Brian Utreras pregunta, buenos días con los presentes. Mi pregunta es, ¿cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan los ingenieros al calcular y diseñar estructuras para resistir cargas de viento? Cargas de viento. Sí, ese es un capítulo que hemos ampliado, como ya topamos anteriormente. Y uno de los desafíos más grandes justamente es que el viento es multidireccional, ¿cierto? El viento viene de pega en varias direcciones y genera presiones y genera presiones positivas y presiones negativas en diferentes superficies de nuestra edificación. Entonces, yo creo que el mayor desafío es justamente poder aplicar estos casos de carga en los que hay presiones positivas, presiones negativas en diferentes superficies. A veces en la misma superficie puede haber si es que el viento pega de una forma, puede haber una presión positiva. Si es que pega del otro lado, puede haber una presión negativa. Entonces, ese es el mayor desafío, saber cómo definir cada uno de estos casos de carga según de dónde venga el viento. Y en la NEC de cargas generales hay una metodología para poder definir exactamente si el viento viene de esta forma, qué presión se genera, si es positiva, si es negativa, y así sucesivamente. Cristian Castro pregunta, ¿para qué tipo de estructuras se aplican los métodos simplificados y analíticos en cargas de viento? A ver, ahorita voy a hablar un poco de memoria porque no tengo la NEC a la mano, así que me están tomando la lección, pero para eso mismo estamos. El de métodos simplificados básicamente permite cuando tenemos estructuras regulares, cuando tenemos estructuras que Le abres el no micrófono. tienen elementos arquitectónicos que sean muy prominentes, pero básicamente entendamos como estructuras regulares, estructuras simples. Ahí podemos utilizar métodos simplificados. Para el método analítico es cuando tenemos lo contrario. Hay una lista de requerimientos, a la mano no la tengo, pero hay una lista de requerimientos que es cuestión de ir cumpliendo. Si es que cumplimos con ciertos requerimientos, muy parecido a como hacemos con las regularidades en planta, en elevación de la NEC de diseño sismo resistente. Vamos chequeando cuáles son las características de nuestro edificio, de nuestro galpón o de nuestra edificación y vemos si es que aplica para métodos simplificados o si es que no para métodos analíticos. Eh, Después de la pregunta de Jason Silva, le daremos paso al Máster Isurieta. Jason pregunta, básicamente el sistema contra incendios busca no propagar el incendio o que no exista el evento. Es una muy buena pregunta que nos lleva a pensar justamente con sistemas contra incendios, ¿no es cierto? Y creo que vale la aclaración aquí que en la NEC de cargas generales y también la de acero no se habla del sistema contra incendios, no se habla de rociadores, de detección, extintores, no se habla de eso. Eso es otro sistema que tiene que funcionar a la par con el sistema estructural, pero ahí tratemos de quiero aclarar, más bien dicho, que no estamos hablando del sistema contra incendios, ¿sí? Ahora, para responder a la pregunta, por ejemplo, el sistema de rociadores busca controlar el incendio, ¿sí? O sea, nosotros no podemos diseñar bajo una perspectiva en la que no va a haber incendio, porque esa perspectiva no existe. Es como diseñar para el caso que
no va a haber un sismo. No podemos diseñar de esa forma. Pero el rociador básicamente sirve para controlar ese incendio. Por favor, Máster Isurieta, le escuchamos con su pregunta. Gracias, muy buenos días con todos. En primer lugar, una felicitación a los colegas del Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí por esta gran iniciativa que va a hacer que los ingenieros estructurales conozcan cuál ha sido el tesonero trabajo de los distintos grupos que están desarrollando las modificaciones y mejoras de la norma. Yo quiero topar solamente rápidamente dos puntos. El primero es el de viento. Con toda satisfacción miro que ahora ya hay un plano de lo que serían las ISO velocidades del viento en las distintas zonas del país, porque hasta el día de hoy hay apenas una ecuación que viene por parte del estudio que hizo ya Agripino Spampinato hace mucho tiempo y que tiene que ver con la velocidad, la densidad del aire, bla, bla, no importa. Pero eso no traducía en una presión y hay que entender que la presión de viento es constante en toda la altura, a diferencia de lo que es la carga sísmica, que es una carga inercial y que depende de las masas y que se va incrementando en altura. Esto me parece excelente. No se alcanza a ver realmente las velocidades, pero de la experiencia que tenemos, sobre todo con los diseños enviados a países que están en la órbita del Caribe y sujetos a tormentas tropicales que conllevan huracanes con velocidades de viento entre 300 y 400 kilómetros por hora. Se tenía aquí como concepto que los vientos más altos, con velocidades más altas medidas en el Ecuador, estaban en la zona de Girón, Azuay, Cañar, por esa parte, en donde se medían rachas que estaban en el orden de máximos de hasta 100 kilómetros por hora, lo que llevaba a que tengamos velocidades de algo más de 30 metros por segundo y a presiones del orden de 50 kilos por metro cuadrado. Como ya lo dijo el máster Cisneros, hay presiones que aplastan y presiones que levantan, dependiendo si es sotavento o es barlovento. Pero también la norma contempla una carga viva, y una carga viva que se vuelve importante no en los edificios, porque los edificios a la final, si están bien diseñados frente al sismo, no van a tener problemas frente al viento, pero sí los galpones, porque los galpones son unos elementos muy livianos. Las cubiertas de los galpones no llegan a pesar 20, 25 kilos por metro cuadrado, o más del sistema de techo 30. Y claro, frente a cargas de 50 kilos, 70 kilos, como es la carga viva normativa, no sé qué tan importantes sean, habría que ver las velocidades que están tomando en cuenta hoy. Y la otra era el asunto, solo una aclaración en el asunto de incendios. Es importante que todo el mundo entienda que lo que se queme es el contenido del edificio. La estructura no es un elemento aportante al incendio. En muy pocos casos que se tenga una estructura de madera podría pasar eso, pero de las experiencias que hemos tenido en los ensayos que se han realizado en algunos lados y en un comparativo de una estructura de acero frente a una de madera, la que más ha aguantado extrañamente ha sido la de madera. La de acero se degrada muy rápidamente con el calor. De hecho, tuve que hacer un reforzamiento de un edificio en Quito que se quemó el penúltimo piso en la parte alta y tenía el sistema de viguetas metálicas, pero de la época antigua, no la de ahora que son vigas de alma abierta, sino eran vigas de alma abierta, digamos, ahora son de alma llena, perdón, y antes se hacía de alma abierta. Lo que se hizo fue cambiar esas viguetas o poner unas nuevas al lado y se siguió el edificio manteniendo. Es importante entender el tiempo de exposición. Y una de las cosas que se tiene discusiones con los bomberos, sobre todo en la zona de Quito,
es que a veces toman en cuenta tiempos de llegada del cuerpo de bomberos que son exageradas. O sea, uno no puede esperar que en un incendio el cuerpo de bomberos llegue después de 3 horas. No, no tiene sentido. De lo que hemos visto más bien en los incendios, que son muy pocos en realidad, y la mayoría se han dado no en edificios. Han habido edificios que han tenido problemas por los tanques de gas y cosas, pero la mayoría se dan en los galpones industriales y se ve, sobre todo en Guayaquil, por ejemplo, que se ve repetidamente que hay incendios en galpones. Entonces, sí, yo les agradezco que ahora tengamos una información mucho mejor que esto. El FEMA ya da esos datos, alguna cosa en la SC7, y esperemos que, como ofrecieron las ecuaciones, los procedimientos, los procesos, los análisis, en primer lugar sean aplicables, porque eso es lo importante. Segundo, que no tengan o no reviertan un conocimiento muy grande para que las personas no tengan que ponerse nuevamente a estudiar, sino que más bien apliquen. ¿Cómo se aplica el código? Nadie, como ingeniero estructural, va a averiguar si la norma eh, será cierta o no, no, la aplica. Apliquemos esto, hagamos este esfuerzo y yo creo que eso va en beneficio de todos. Eso era todo y les agradezco su tiempo, muy amables. Muchas gracias, Master Isurieta. Sí, 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 es tema de... hemos visto muchas veces que el viento se lleva cubiertas livianas, y lo importante ahí es las combinaciones de carga, ¿cierto? Combinaciones de carga favorables, combinaciones de carga desfavorables y cargas vivas favorables, desfavorables. Por eso la idea de esta, o sea, la idea de todo diseño siempre es ver cuáles son los casos de carga que, que son nuevamente que favorables o desfavorables para una cierta respuesta estructural. Todo eso está incluido. Y frente al tema de incendios, es exactamente, muchas veces, desde mi experiencia también, hemos tenido problemas con bomberos, ya que primero no hay, en la ordenanza de aquí de Quito, no hay hay solo unas dos líneas en cuanto a los tiempos de resistencia. En algunas otras municipalidades pues, puede que no haya o puede que sean más exageradas, y muchas veces que también depende de quién esté revisando. Entonces, con la inclusión aquí en la NEC de cargas generales, se elimina esa subjetividad. Se elimina esa subjetividad y se pone según ocupación de edificación. Y aquí, valga la aclaración, no es solamente de edificio, sino es de edificación. Edificación puede ser un edificio, puede ser un galpón, puede ser un tanque, puede ser, o sea, un tanque receptor, ¿no? No un tanque petrolero. Pero puede ser varias cosas, ¿sí? Entonces, sí, vale la aclaración. Muchas gracias. Alberto Molina pregunta, ¿cómo se debería evaluar la estructura después de un incendio severo? Si al momento de combatir el fuego se enfrían bruscamente los elementos de metal y se pueden cristalizar. Sí, o sea, ahí viene la evaluación de estructural. Hay que ver cómo se ha comportado la estructura después, a lo largo de ese incendio. Para eso hay que saber cuáles son los efectos que ha tenido el incendio sobre esa estructura. Ahora, cabe aclarar que aquí esta normativa no es una normativa para investigación, no es una normativa para rehabilitación o para investigación después del accidente. Esto es una normativa para diseño. Entonces, los conceptos que se aplican aquí, si bien se basan en principios físicos que ocurren en ambos casos, esta normativa es más para diseño. Para rehabilitación, para análisis, evaluación, son algunos casos un poco más específicos que no están en esta NEC. Jorge Rat nos pregunta, ¿cómo se podría obtener el borrador de la norma para poder conocer y opinar antes que se ponga en servicio? Y un poco, bueno, por ahí también lo preguntaban, el trámite de aprobación, ¿en qué consiste? Perfecto. A ver, las normas, nosotros ya hemos entregado al Midubi los borradores de estas normas, y es cuestión que el Midubi realice sus procesos de socialización, y para de ahí
ellos pondrán, colgarán en sus páginas, en sus redes. Entonces, yo les recomiendo estar pendientes a las publicaciones del Midubi. El proceso de socialización tiene que ocurrir en este año, entonces hay que estar pendiente de eso. O sea, uno personalmente no tiene yo personalmente, por ejemplo, como presidente, no tengo el poder, digamos así, para poder compartir esa normativa. Eso lo tiene que hacer el Midubi mediante los mecanismos necesarios. En cuanto a los procesos de aprobación, bueno, esos procesos de aprobación dependen obviamente de cada municipalidad, de cada autoridad competente, pero todos se van a basar en la NEC. La NEC es una normativa nacional y es a la normativa a la que van a hacer referencia todos los procesos de aprobación. Manuel Bermúdez, ¿la carga del viento se toma en cuenta con la ubicación y orientación de la estructura? Sí, exactamente. Por ejemplo, bien podemos imaginarnos, como compartía el colega anteriormente, una estructura que esté sometida en esta zona de Azuay, en la que hay vientos muy fuertes, versus una zona en la que no haya tantos. Entonces depende mucho de dónde está ubicada y también depende mucho de dónde está, si es que está en una zona bastante cubierta o si está en una zona totalmente libre. Hay muchos factores que afectan estas cargas de viento y por eso es tan importante tener un capítulo desarrollado sobre cargas de viento. La- Luis Albarracín, ¿la NEC permite empleo de modelos de mecánica de fluidos computacional mediante software específicos? Así es, sí, sí, sí. Justamente uno de los modelos avanzados es aplicar dinámica de fluidos computacional. Así es. ¿Hacen algún comentario respecto de la caída de las torres en Estados Unidos? ¿Algún comentario al respecto, doctor? Sí, a ver, cuando hay muchas teorías de la conspiración que salieron hace unos 10 años, cuando aún no estaban haciendo las investigaciones, bueno, no salían los resultados de las investigaciones, y tal vez algunos de ustedes se acuerde que pensaban que los mismos, el mismo gobierno había puesto bombas dentro del edificio para que se desplome de esa forma, y muchas más. Pero al final hay una investigación de la NIST de Estados Unidos, es un reporte enorme en el que básicamente se determina que sí, efectivamente el incendio a ver, vino el avión, golpeó contra la estructura, desprendió mucho del material aislante de las columnas y vigas de acero, y como tenía un combustible casi lleno de avión, hubo mucho combustible para que se queme. Y durante ese incendio, el material estructural, el acero, perdió su capacidad de carga y se desplomó de esa manera. Pero ahí lo importante también es que se dieron cuenta que hay medidas estructurales de redundancia. Por ejemplo, las Torres Gemelas tenían una cercha en el techo, que se llama hat truss, que eso permitía redistribuir esfuerzos de las columnas que se habían perdido hacia otras columnas. Entonces, de esa manera, esa redundancia permitió la evacuación de una gran cantidad de personas, pero obviamente fue un desastre que mató a muchas otras más. Hay un reporte de NIST, NIST, que de hecho es público y si tienen tiempo y paciencia, lo pueden leer. Muchas gracias. Eh, Dado que vamos a iniciar en breves minutos con el siguiente conferencista, hago el comentario, bueno, también en el chat, el doctor Adrián Tola, que es el siguiente conferencista, bueno, ha podido colocar ahí el borrador de la propuesta de la NEC, ese diseño sísmico, ya en minutos lo tendremos. Eh, Le pediremos pues al ingeniero Jorge Cisnero, ya que hay algunas otras preguntas en el chat, de repente poderlas responder por esa misma vía. Pero allí tenemos, bueno, alguna pregunta nuevamente de Paulina Viera, eh, preguntando por la versión en borrador. Jessica Flores también, que hace alguna pregunta relacionada con el edificio UNASUR en Quito por los 50 metros de volado. Jorge Ratins nuevamente pregunta acerca de los borradores de otras normas. Eh,
William está haciendo alguna pregunta sobre la afectación del incendio a los materiales componentes de la estructura. Kevin Cenas también, ¿cuál es la carga mínima de viento, presión, succión? Gracias por los comentarios también de algunos de ustedes respecto de estas jornadas que esperamos sean muy nutritivas para todos, como efectivamente lo ha podido ser esta primera conferencia, agradeciéndole al máster Jorge Cisnero Gallegos respecto de los aspectos principales en la actualización del código NEC SE CG, cargas generales. Ingeniero, le agradecemos por su tiempo, por haber brindado esta significativa conferencia y haber despejado en estos 15 minutos también esas preguntas y dudas que nuestros colegas tienen, no solamente del país, tenemos participantes también de otros países de la región. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias al Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí por realizar estas jornadas y por permitir la difusión de estas actualizaciones de la NEC. Ha sido un gusto para mí, ha sido un verdadero gusto compartir con todos ustedes, de responder estas preguntas. Se nota el interés y eso es lo que hemos buscado, que sea una aplicación interesante para todos. Y nuevamente, si hay alguna otra pregunta adicional, pueden enviarme al correo que está en pantalla y voy a tratar de responder lo más que pueda estas preguntas de aquí. Muchas gracias.